Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Páginas al Aire, el podcast que huele a libro nuevo. Hoy tenemos a una autora extraordinaria, una autora cubana radicada en Ecuador, es biblióloga, es poeta, escribe literatura para niños y para jóvenes y adultos también. Le encanta el mundo de la enseñanza, de la escritura, escribe con ternura, emoción y una imaginación y creatividad única que acompaña a los grandes y a los no tan grandes. Bienvenida a Páginas al Aire, Lisel Antigua. Hola Yoli, qué bonito, qué gusto estar aquí, qué espacio tan lindo además y qué suerte que me hayan invitado. Así que estoy pero con muchas ganas de conversar. Qué bueno, Lisette. Esperemos a todos disfruten este episodio. A ver, Lisette, para conversar e iniciar, vamos a hacer una dinámica. Si tu vida fuera una película, tal vez, ¿tendría algún género? ¿Sería alguna mezcla? Cuéntanos un poquito. Pues mira, si mi vida fuera una película, yo creo que sería pues una historia sobre nomadismo, Ok. con diversos orígenes, una cosa así, de puntos de partida, algunos descalabros. Y bueno, sé que ese no es un género propiamente, Claro, pero es todo lo que puedo yo aproximar claro. con momentos muy hilarantes y como en Sí. casi todas las historias, también algunos eh, pues más Sí, y duros, de eso se trata la vida, y de como esa la montaña vida, rusa. como la vida. Sí. Eso creo Ujú. que es. Si fueras un libro, Y si fuera un libro, sería, yo creo, uno de esos libros que, que no, que no mucha gente quiere leer, digamos, que Ajá. pensando en los libros que, que están siempre como muy solicitados, Ok. muy visitados, Populares. muy populares, exacto, porque yo creo que tendría muchas cosas por ahí, con algunas profundidades, densidades, Ujú. Que no es para y todos. que quizá requeriría, pues, no sé, un lector un poco más aburrido, un poco mayor. Bueno, no sé, Ok. me hago la peor publicidad posible con esta respuesta, No, pero no. ¿Y ya si fueras está. una comida? Si fuera una comida, yo creo que sería el pescado que preparaba mi abuela en Mm, la playa, ujú. que era pues un pescado que traían mis tíos del mar, e iba directamente casi al plato, Mm. Más fresco con la imposible. mayor sencillez, con un poco de limón y ya está. Yo creo que esa es el plato que evoco así como algo, Claro. como parte del paraíso Sí, de la sí, claro. infancia. ¿Y un ritmo o música? ¿Cuál sería? Pues sigue gustándome mucho la canción más poética, Ujú. que bueno, que se reconoció como la trova, ¿no? Ok. Porque hay todavía muchos cantautores en Sí. nuestro idioma, por Por su fortuna, fortuna, sí. y que están siempre produciendo, y trato de estar al tanto, y es digamos que la lista que me acompaña siempre de Ajá. reproducción. Y bueno, tengo el son y la salsa también, Ujú. pues en la sangre, aunque no Claro. sea una muy buena bailadora, pero reconozco que es lo que primero siento cuando em, la música que primero reconozco, Ok. ¿sí? Ujú. Es esa. Ujú. Y Lisette, ¿quién es Lisette cuando no está escribiendo? ¿Qué cosas simples te hacen feliz? ¿Qué disfrutas? ¿Qué hobbies tienes además de pues, dedicarte a la escritura? Pues bueno, estar en contacto con las personas que quiero, Ok. conversar con mis hermanas me gusta mucho. Ujú. Estamos todas un poco lejos, aunque estemos aquí. Ok. Desde luego, con mi hija, que ahora está un poco más lejos. Ujú. Y, y, a ver, Como mantener esos vínculos, ¿no? sí, También frente. casi no veo televisión, Ok. casi no consumo series, Ujú. entonces me cuesta poner a mi vida como un poco al margen de ciertas cosas que entrelazan mi trabajo, mi Ujú. quehacer en general. Entonces, casi siempre estoy trabajando Trabajando. en algún texto Ajá. o leyendo o Ajá. buscando algo o repasando por ahí Claro. alguna cosa, pero
Pero lo Así que disfrutas y te llena y te... escuchar música también Ok, es algo que me gusta hacer, pero bueno, ujú. esto es como parte Claro, un de, complemento. exacto, de una ambientación ahí que le Claro. ponemos a la vida. Ajá. Sí. Y cómo era Lisette de niña? ¿Era de esas niñas que tal vez desde siempre inventaba historias o eras un poco más tímida, introvertida, que se quedaba a un lado solo observando? ¿Cómo eras? Creo que me faltó algo de la pregunta anterior, Ah, ok. responder algo que para Ujú. mí es fundamental y se me pasaba. Yo tengo dos perros salchichas, Oh. entonces hago muchas cosas con Con ellos. A ellos. menudo son el paréntesis, así, Hay que llevarlos a ni pasear, hay que llevar... libros, ni libros, ni otra cosa. Estar con ellos, jugar con ellos, Mm, así que eso también es parte de mi vida. A claro. veces siento que soy parte de una manada, que eso Sí, es lo que sí. verdaderamente soy. Sí, Sí, sí. y por lo demás fui una niña con una infancia que me ha llenado de insumos Ujú, para reír y para celebrar la vida. ujú. Yo era una niña llena de ocurrencias, Ok. la verdad es que hacía muchas cosas, todo Ajá. me asombraba y tuve una infancia que está pero llena de relatos así Mm, de las cosas que yo hacía. Era una ok. niña a la que le gustaba cantar. Yo Mm, recuerdo que era muy difícil no estar cantando para mm, mí. ujú. Entonces, recuerdo que mi tía se enamoró de un chico que vivía en otro pueblo e iba a visitarlo, entonces Ajá. me mandaban con ella Ok. y teníamos que tomar el autobús y yo me sentaba con ella y no podía estar sin cantar. Ujú. Entonces, recuerdo que un día dije, bueno, si agacho la cabeza y canto así, no se van a dar cuenta de que soy yo quien está Ajá. Me cantando. oculto. Entonces, como no podía estar sin cantar, lo que hacía era inclinarme hacia adelante en el asiento Ajá. y escondía la cabeza en mi antebrazo y me ponía a cantar en voz Ajá. alta. Y un día recuerdo que iba así cantando, tenía pues todo un concierto, ¿no? Claro. Un repertorio de canciones y levanté la cabeza y todos estaban mirándome y Ajá. riéndose Claro. en el Admirando bus. el concierto. La verdad es que, y sentí una vergüenza, algo se rompió en mi inocencia porque yo dije, ¿cómo van a saber que soy yo? Así que Claro. creo que esa era yo. Muy bien. Y cuál fue tal vez ese primer libro que recuerdas haber amado o que te conectó contigo y te hizo amar mucho más la lectura y los libros? Siempre menciono a La Edad de Oro Ok. porque es un libro con el que crecemos Ujú. en Cuba. Creo que era común tenerlo en casa, Ok. estaba en la escuela, estaba repartido dentro de Ujú. los propios textos escolares, Ok. también de manera como fragmentaria, porque es un libro referencial, es un Ujú. libro cuyo origen en realidad es una publicación seriada, es una revista que José Martí preparó a lo largo de un tiempo y de la cual solo llegó a producir 4 números. Entonces, Ujú. el volumen de la Edad de Oro era suficiente porque al juntarse 4 números de una revista que quedó inconclusa allí, teníamos dentro del mismo libro ensayo, poesía, cuento, relatos del mundo, historias. Ujú. De todo. Entonces Ujú. era algo muy bello, además escrito por Martí, que Ujú. tenía una prosa que para mí fue un descubrimiento de la palabra a otro nivel, llegar Ok. a ese libro. Ujú. Y hablando, por ejemplo, de en este libro que estaba en las escuelas y demás, tal vez hubo algún maestro, algún familiar o algún momento que te da en la cabeza y que te despertó ese amor por las palabras. Yo creo que hay un continuo Ok, de hechos. ok. Debo decir que en casa, bueno, mi mamá estudió literatura y trabajaba Mm, con escritores. Su trabajo era asesorar a escritores. mm, Entonces nosotras crecimos acompañándola a talleres literarios, a las reuniones del taller literario del pueblo. Yo crecí viéndolos a todos, leyendo lo que escribían. escribían, claro. Recuerdo que en mi familia había mucha, digamos, em, había muchos buenos, digamos, referencistas de libros Claro. y eran personas que en realidad habían alcanzado una escolaridad mínima, pero Ok. eran buenos lectores y Ujú, lectoras. ujú, Empezando por las abuelas. Mis ujú, abuelas eran buenas lectoras ujú. y ellas pues no lograron.
estudios Estudiar un poco. superiores, no, hasta sexto grado, pero aprendieron, como siempre digo, lo fundamental, a Ujú. leer y a escribir bien, Bien. pero además a apreciar la literatura y siempre tenían temas de Ujú. conversación. Lo primero que creo me sorprendió fue eso, precisamente, Ujú. escucharlas hablar, esa marea que es la Claro. palabra llena de, eh, de poesía también, Ujú. cargada como de dichos, Ajá. que son algo tan bello. Luego, cuando llegué a los libros, ya, eso pasó a otra dimensión, como decía. Me di cuenta de Claro, que la palabra escrita pues, tiene un caudal diferente, ¿no? claro. Así que creo que es esa combinación, la letra de las canciones que escuchaba. También, Yo recuerdo que sí. no las entendía y que yo era una niña muy pequeña porque Ujú. lo relaciono con la primera casa en la que Ujú. viví en ella hasta los 4 años. Y yo Mm. recuerdo en esa casa mi primera frustración también con el texto escrito Escrito. porque no sabía leer. Ah, Entonces fue como, no no puede ser. entiendo. Y fue, de verdad, es la primera frustración que Mm. registro en mi vida, el no saber leer, ese pendiente y bueno, Claro, ese deseo también de aprender. de aprender a leer y decir, ¿cómo es posible que yo no sepa leer todavía? A los Se cuatro lo años. decía a mi Qué mamá barbaridad. y luego me aprendía las canciones y decía, Ah, esto es muy bello, aunque claro. no entendiera nada. Ujú, sí. ¿Y qué fue lo primero tal vez también que te enamoró de escribir, pero para niños? Ese vínculo con los niños, con la infancia. Ese fue, pues, yo creo que un vínculo un tanto natural. Ujú. Y voy a explicar por qué. Yo vine a vivir a Ecuador a los 21 años. Ya Mm. escribía poesía. Empecé, bueno, en mi adolescencia escribí mucha poesía. Ujú. No tenía la- digamos, el propósito de publicar un libro, no Ujú. era dentro del concepto de un proyecto de escritura que yo estuviese como Ujú. anticipando Claro. así. No, simplemente escribía, pero sí recuerdo que hubo un momento en que en la biblioteca de mi pueblo, donde yo Ujú. trabajaba además, porque Mm. había estudiado pues una carrera de nivel medio superior, Ok, una carrera técnica de bibliotecología y ya ok. estaba haciendo prácticas y Prácticas. trabajando allí. Ujú. Básicamente no eran prácticas, yo tenía trabajo allí, hacía todos los procesos técnicos de esa Ujú. biblioteca y tenía tiempo para leer, porque recuerdo que el director de aquella biblioteca nos decía, su trabajo también es Es leer. leer, claro. No podíamos concebir el trabajar en una biblioteca y no tener ese tipo de cercanía con los Con los libros. libros, claro. Esa era nuestra función también. Ujú. Entonces, yo recuerdo que estando allí en esa biblioteca comencé a escribir un poemario infantil que Mm. se llama En la playa y que se va a publicar aquí en Ecuador este mismo año y que hace Ah, muchos años se publicó en Cuba. Cuba ok. hizo una edición preciosa de En la playa y ahí está una poesía que conecta mucho con mi infancia Mm. porque nosotras teníamos pues la suerte de poder ir todos los años durante muchos meses a una pequeña casa que habían construido mis bisabuelos frente a una pequeña playa Ujú. también, una playa de muchos kilómetros, pero bueno, pongo el énfasis en lo pequeño porque no se trataba de casas como las que uno podría imaginar, Claro. casas de playa como las que he Mm. visto después en mi vida adulta. Eran casas con un techo incluso de paja, como una Ajá. suerte de cabañas Ujú. muy funcionales. No Ujú. había nada en ellas pensado para que alguien dijera, ay, qué casa tan bonita. No, No, todo eran muy casas sencillo, muy... funcionales Ujú. con portales grandes frente al mar para ver la Ujú. Qué puesta de hermoso. sol, mobiliario para tumbarse uno ahí, Ujú. ¿no? Nada que no fuera estrictamente para estar en Necesario. ese lugar y Ujú. se reunían muchas familias allí, ¿no? Ujú. Y ahí viene también el amor por literatura de niños, ¿no? Siempre Sí, estuvo empecé allí. allí y después te digo que es natural porque Claro. no fue un propósito expreso. Cuando yo Ajá. empiezo a escribir mi primera novela, tenía claro que era pues una novela infantil o juvenil que se llama Y si viene la guerra, pues yo me Mm. di cuenta de que fue el registro en que yo naturalmente podía contar esa Es historia, la este. forma en que yo Ujú. podía contar esa historia era esa y en ningún momento me lo cuestioné. Fui Ujú. respetuosa de esa pulsión y por Claro. eso pues pude contar Y si viene la guerra.
Claro. Y hablando de, por ejemplo, todos estos recuerdos que tienen de tu infancia, de Cuba y de tu juventud y estos momentos tan bonitos que viviste allá, ¿crees que todos tus libros, en tus libros viven esos recuerdos? De algún modo sí. Por ejemplo, Ujú, y si bien la guerra es, siempre digo, más o menos esa historia que tenía dentro, que era el relato pues de mi propia vida, y en un momento ujú, tuve que sentarme a escribirlo y fue una suerte también de asidero, de recuperación claro. de lo perdido o de por lo menos salvar algo, un momento Ujú, de cierto naufragio fundamental en mi ujú, vida. Entonces, recuerdo que estábamos en casa, mi hermana mayor que había venido a estar conmigo, mi hija muy pequeña y ujú, yo, y empecé a escribir y lo escribí en muy pocos días ujú. porque lo tenía dentro. Entonces Claro. fue sentarme a contarlo todo y lo iba compartiendo con ella y las dos lo disfrutamos mucho, ¿no? Mm, Entonces es una historia en la que hablo de nuestra familia, a veces mm, ni siquiera les pude cambiar los nombres, ¿no? ujú. Y, y claro, luego a lo largo de todo lo que fue surgiendo, innegable o es indispensable acudir a ese insumo Claro. propio que es como la reserva Sí, de esa la vivencia, esa propia vida, anécdota. de la experiencia, Ujú, de todo lo sentido. No puedo, ujú, aunque no se trate de una autobiografía, ujú. digamos, Claro. permanente, la escritura pues especialmente de ficción, claro que está mi mirada del mundo en Sí, cada uno de mis libros, veo los que has puesto aquí sí. y claro, de cada uno podría, con cada uno podría relacionar mi Claro. manera de Ujú, entender la vida y las ujú. cosas como fundamentales. Sí. ¿Y cómo influyó esa llegada tuya a Ecuador a los 21 años, que estabas todavía Ujú. muy joven, en tu mirada a la escritura, de ver también la infancia y demás? Sí, bueno, durante un tiempo fue una suerte de silencio que necesario también Claro, eh, sí. para Asumir y poder adaptarte. ingresar a un mundo que me parecía no solo nuevo, sino diferente. Yo siempre digo que durante algún tiempo sentía que, porque yo vine a vivir a la Amazonía, al Ah, ok. Tena, y sentía que la naturaleza no me recibía. Y es que, claro, yo había dejado el mar atrás Mm, y estaba en la selva, de pronto en el río. Entonces, acercarme a esa naturaleza y permanecer allí y empezar a entender las relaciones ujú. complejas de allí, Sí. pues me tomó algún tiempo. Sin embargo, lo curioso es que uno de los libros que escribí unos años después Ujú, es Estas son mis manos, que es un libro sobre migración, a ujú, partir del hecho de que al llegar allí al Tena constaté que muchas personas de ese entorno ujú, estaban yéndose del país, una ujú, ola migratoria del Ecuador, una salida masiva de personas a raíz de la dolarización ujú. y yo pude ponerme de algún modo en la piel de personas que empezaban a llegar a mi vida, a mis relaciones Claro. allí y que salían de un contexto cultural que era pues mucho más complejo y singular que el mío, del que Mm, yo provenía. Yo venía de un mundo un tanto más estandarizado culturalmente, pero claro. pensar en personas que salían de allí, de entornos tan y arraigos tan distintos a los Ujú, míos, a los que yo traía conmigo, y pensaba, si para mí ha sido como cambiar de planeta, para ujú. ellos ha de ser como cambiar de galaxia, Claro. es todavía más Complejo. complejo. Entonces, Estas son mis manos es un libro que, que evoca eso, ¿no? Ujú, El ver a familias de allí, de entornos mucho más comunitarios, ujú. rurales que los que yo conocía, que de pronto aparecían en una gran ciudad del Mediterráneo y que tenían que empezar a vivir allí. Claro. ¿Y qué cosas nuevas descubriste sobre los niños después de emigrar, ¿no? Esa infancia o estos niños ecuatorianos de otra cultura realmente. Bueno, he Ujú, tenido la suerte ujú. inmensa de haber podido estar en diferentes contextos Ok. donde he podido llegar a una conclusión acerca de la infancia y es que hay modos de responder, de Ujú, reaccionar y de sensibilizarse ujú, ante los
mismos estímulos que determinan el hecho de que la infancia necesita oportunidades. Hay entornos carentes de oportunidades que son las que determinan que la historia pues, individual y colectiva sea diferente y parezca Claro. estar como ceñida a tiempos y a procesos distintos. Pero la realidad es que he visto en el rostro de niños amazónicos cuya lengua principal ni siquiera es el En español o español. el castellano, como también se le llama, sino el quichua u otras, reaccionar con la misma sensibilidad, inteligencia, agudeza. Claro. Y lo mismo aquí en la sierra. He Sí. tenido el privilegio de poder trabajar para la infancia desde espacios como bibliotecas, ¿no? Entonces puedo decir que iba reconociendo las reacciones de la niña que fui, de mi propia hija, en muchos de esos espacios. Claro. Y aprendiendo mucho de ellos siempre, Siempre, porque, sí. porque tienen pues una mirada que reconoce más de lo que nosotros desde Somos el capaces mundo de ver. adulto somos capaces de ver. Por eso creo que eh, la brecha debe ser atenuada o mitigada desde el respeto Claro. y desde el reconocimiento de todo lo que son capaces ellos de aportar, Sí. asumir y traer, ¿no? a la realidad a través de su mirada. Sí, sí. Entonces, ¿sientes también, Lisette, tal vez que escribir desde estos puntos de vista y conviviendo con tantos espacios de, por ejemplo, en el Tena, acá en la sierra ya y demás, también fue una forma en que pudiste adaptarte al Ecuador, tal vez, y a todas estas realidades? Sí, creo que fue un proceso. Primero yo decidí quedarme aquí en el Ecuador, Ujú, hacer del Ecuador mi país. Es ujú, decir, siempre digo que el Ecuador me tuvo que adoptar porque ya me fui ujú. quedando demasiado tiempo, ya no era. Entonces se dio esa suerte de adopción que yo agradezco tanto, que más Claro, que pues, más que una adopción fue una inserción claro. también auténtica, porque desde luego yo me siento muy de aquí, Claro. ¿sí? Muy Ujú, afín ujú, al código, a la mirada, a la cultura, ¿no? ujú. Aunque reconozco que desde luego esos 21 años que de mi origen tienen un peso Claro. grande y seguirán, digamos, su ola seguirá Ujú, en lo que me quede de vida, ujú. porque eso sucede con esa etapa de la existencia. Por eso es que la infancia hay que cuidarla Muchísimo. a toda Ujú, costa, sí. protegerla. Los Ujú. niños hay que abrazarlos simbólicamente Sí, sí. desde el cuidado, el respeto Ujú. y no cansarnos nunca de procurar los mejores espacios para Sí, ellos, las sí, mejores sí. condiciones. El mundo adulto tiene que ser muy responsable y consciente de por qué tienen que, desde lo administrativo, institucional inclusive, pues generar todo el despliegue necesario para que eh, la infancia tenga Sí, lo mejor, sí, sí, esas asegurado, condiciones. asegurado, no Ujú. así sobre lo efímero y lo endeble, como a veces uno ve cosas que dicen, ah, mira qué bonito, pero ¿y después Claro, qué va a sí, pasar con esto, no? Entonces, en eso creo que en eso está nuestra responsabilidad. claro. Así que, pues yo creo que fue todo un proceso natural Mm, de acercamiento, inserción. Cuando nos ponemos a ver, el origen es algo tan em, repleto de mixturas sí. que tenemos que ir eligiendo los apegos fundamentales. Ya yo he Ujú, vivido más años en Ecuador que en Cuba. ujú. La verdad es que durante mucho tiempo insistía, yo soy cubana y ecuatoriana, lo repetía todo el tiempo. Claro. Mi hija Sí. nació aquí y siempre Ujú, digo, si mi hija hubiese nacido en una isla desierta en medio de cualquier océano, ujú. ese lugar sería también mi lugar Claro. en este mundo, ¿no? Y yo defendería mi pertenencia a ese Ay. lugar, pero tuvo la suerte también de nacer aquí. Ujú. Entonces, que no, lo menos parecido a una isla Ujú. desierta flotando en algún océano. Entonces, Ujú. ¿cómo no voy a digamos,
reconocerlo todo el Claro. tiempo y recordármelo y recordárselo también a quienes a veces dicen, no, es que ella es cubana y no es que no me alegre ser cubana, porque sobre eso no tengo nada que elegir. Claro. No Es hay que cómo. no tiene nada que ver con eso, es solo que es importante. También ese reconocimiento. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y qué te han enseñado los niños, Lisette, cuando leen tus libros? ¿Qué te han dicho esos momentos o alguna anécdota que nos puedas contar que te ha marcado y que nos llenan, ¿no? Ujú. Cuando... Ayer yo viví una de las cosas más bonitas que me ha Mm, producido la literatura. Resulta que tuve que estar en una editorial comentando, conversando, grabando un pequeño video de ok. promoción de 2 libros nuevos que han salido. Uno de esos libros no es precisamente un libro nuevo, es un libro que esa misma editorial hace algún tiempo descatalogó, porque a veces esto es algo que las editoriales hacen por ventas, Sí, y por otras bueno, razones. exacto. En su momento me entristeció mucho que Claro. lo quitaran del catálogo, pero dije, bueno, tengo que aceptarlo, es la vida. La cuestión es que el libro hace nada, hace un año, comenzó otra vez, entró en proceso de edición en esa misma editorial que lo había Descartado. descatalogado, porque la editora, pues, cuando la conocí, me dijo, a mí me gusta mucho este Este libro libro. tuyo y yo quiero mucho ese libro, pero no sabía yo tanto o no entendía por qué. La cuestión es que ayer, cuando ya me iba, me despedía, le dije, gracias porque has salvado este libro. Y me dijo, ese libro me salvó a mí cuando yo era pues una lectora muy jovencita, no sé si una adolescente, porque eso ya es algo que empiezas a ver con el paso del tiempo. Claro. Ya tengo edad para tener lectores de diferentes Edades, generaciones. claro. Entonces me dijo, cuando mi idea sobre el amor tiene mucho que ver con ese libro tuyo. Cuando lo leí dije, eso es lo que yo quiero, exactamente eso. Y digo, Wow. es increíble que saberlo ahora. Salí y se lo conté a mi hija enseguida por teléfono, le dije, ¿puedes creer esto? Entonces me sentí muy conmovida. Claro, Entonces han maravilloso. pasado muchas cosas, pero esto es lo reciente y Claro. me parece bello porque no te lo esperas. Es Sí, decir, sí. que alguien que te lee en su juventud, casi infancia, pueda luego decir, un momento, este libro lo salvo, Claro. porque a mí Me marcó, me funcionó y me llegó. exactamente, Sí. entonces es como apostarle otra vez a algo que leíste, es Ujú. excepcional. Y es apostarle a que alguien lo pueda leer y le pueda causar el mismo efecto tal vez Sí, que tuvo sí, en sí, ella, sí. en este caso, o cómo salvar, ¿no? A través Sí, de la lectura a exactamente. alguien más. Exacto, Entonces es una cadena muy bonita. por supuesto. Ujú. Y qué bueno que te pasó ayer mismo, Lizeth, para que lo puedas compartir hoy con nosotros, Sí, que está muy sí, fresquita divino. la experiencia. ¿Y qué significa para ti, Lizeth, crear literatura desde Latinoamérica? Bueno, mira, es algo en lo que comúnmente no piensas de manera Ujú, muy articulada, porque ujú. es simplemente, esencialmente, un hecho Claro, y ujú. por lo tanto, pues solo, Ocurre. digamos, Ujú, acontece ujú. y sigues, ¿no? Sin embargo, sé perfectamente que tenemos la suerte aquí en Latinoamérica de poder tener una mirada sobre el mundo, sobre inclusive la improvisación y la poesía Ujú, que hace que nuestros procesos creativos seguro también estén pues arropados ujú. por esas cuestiones que tienen las marcas de una identidad, de Ujú, unas como policromías ujú. que tienen que ver con nuestras literaturas, que son lo Sí, que son, que tienen la poesía, la potencia que tienen con nuestra idea del mundo, con la diversidad tan grande de sí. miradas, de enfoques a las que respondemos de alguna manera. Ujú, Entonces, esto que no elegimos, sin duda, determina ujú. nuestro bagaje también. Claro. Y creo que tenemos unas literaturas privilegiadas Ujú, en nuestro idioma, quiero decir, pienso también sí, en portugués, en Brasil, por claro. ejemplo, Ajá. y la suerte de poder llegar
a voces, a autores y a Ujú. libros que yo creo que son propios de un corpus eminentemente metafórico Ujú. y lleno de simbolismos que al mismo tiempo construyen pues también comunidad, ¿no? Claro. De Sí. pensamiento, pero sin menoscabo de lo diverso, de la cantidad de mundos de los que somos parte también, Ujú. aunque sea de manera más periférica, Sí. pero que están aquí, ¿no? Ocupando este territorio y que son como reductos de mucha sabiduría. Ujú. Sí. Y Lizeth, ¿qué crees tú que necesitan los niños lectores de hoy? Conviviendo tú con jóvenes, con niños y demás, ¿qué necesitan los lectores niños ahora? Bueno, seguir teniendo acceso a buenos libros, Ujú. ¿sí? Empezando por allí, sí. Que quienes se dediquen a la literatura, a la producción de libros para niños y niñas y jóvenes, tengan en cuenta de que el libro, pues, eh, destinado a ellos y a ellas debe ser siempre un referente en todos los sentidos, Ujú. estético, formal, y que no nos conformemos con la producción de cosas que no cumplen con ciertos criterios Ujú. estéticos, porque las personas adultas llegan a otro tipo de libro y Claro. tienen ya en sí recursos y han transitado por procesos en los que la estética, digamos que ya es una asunción e interpretación diferente de la Distinta. vida, pero Ujú. los niños, para la infancia sí creo que hay que cuidar eso, ahora que la inteligencia artificial permite producir Sí. ilustraciones y Ujú. bueno, y todo prácticamente, ¿no? Ujú. Música, textos, todo. En lo que respecta al libro infantil, sí, yo Ujú. recomiendo tener ese cuidado, pero por otra parte creo que eh, hay mucha soledad en la infancia, mucha Ujú. soledad que se ocupa con dispositivos, con Ujú. accesos a redes sociales, internet. Me preocupa este fenómeno novísimo de niñas y quizá niños también que están accediendo a una relación con lo real del cuerpo tan nueva, ¿no? Sí. Que ocupa un lugar en sus vidas y que es eminentemente adulta y que tiene que ver con la belleza, es decir, productos para la cara, el cuidado del rostro Ujú. y me sorprende porque no creo que se pueda combinar cierta dimensión de la infancia con esta atención, esta sobreatención en Sí. el cuerpo, en el físico, en la apariencia. Entonces Sí. me llama la atención que se nos esté pasando por alto Ujú. lo que está sucediendo en realidad, porque sé de Claro. muchos casos Ujú. que va siendo como un fenómeno que va generalizándose, ¿no? Claro. Claro, por los consumos en redes sociales, Sí. pues seguir tendencias de ese tipo, tratar de que la infancia esté un poco más desconectada de dispositivos, Total. hacer esfuerzos conscientes Ujú. para que puedan también tener tiempo para volver a la contemplación, al silencio del libro, Sí. a ese compartir que luego les permite además em, conversar Claro, sobre, conversar, imaginar, por crear supuesto, por y demás. supuesto. Ujú. Lo demás, lo que produce el consumo excesivo de redes sociales, no solo en la infancia, en la juventud, para todos, Sí. es una suerte de atiborramiento, ¿no? De Sí. imágenes sin contexto, Ujú. es decir, imágenes que no construyen experiencia Ujú. ni que son fácilmente trasladables a algún proceso de pensamiento profundo, Ujú. a procesos creativos. Entonces estamos ocupando un aparato, Sí. nuestro aparato intelectivo en eso Sí. y hay que tratar de Claro, balancearlo. ponerle cuidado a eso. Y en dado caso también, ¿qué crees tú que entonces los adultos olvidan cuando creces de la infancia? ¿Qué olvidan de la infancia? Yo creo que la infancia es una experiencia em, desgraciadamente lidible, ¿no? Es decir, puede suspenderse, Ujú. puede ser una
carencia, una omisión Sí, debido a ciertas situaciones que tienen que ver con el dolor, con la violencia, con muchas cosas. Ujú. Eh, yo creo que recordamos más o menos la infancia en la medida en que tuvimos la posibilidad de recibir suficiente afecto, no digo condiciones óptimas, viajes, Claro. regalos, condiciones materiales, ¿no? Yo fui una niña pendiente de encontrar entre la hierba siempre un pequeño lápiz de color, de Mm, algún color, porque no teníamos suficientes lápices de colores y me ujú. gustaba colorear, dibujar y decía, qué suerte encontrar un lápiz en la En la hierba. hierba. Y recuerdo que una vez me encontré un lápiz verde limón Ujú. y recuerdo mi felicidad porque era un lápiz chiquitito, chiquitito, Claro. del color de parecido a a este esfero tuyo. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con el afecto, con el Ujú. amor. A Claro. veces, y bueno, con la posibilidad de construir un relato Ujú. que es la memoria, el Así es. pensar en lo que vivimos, el conversar sobre lo que fue la Eso. infancia. A veces son cosas que en Sí. las familias se diluyen porque a veces la infancia también nos remonta o nos remite a unos momentos que no queremos Recordar. reeditar, Ujú. que no queremos recordar, pero Así es. la memoria debe siempre, pues, ser un ejercicio Ujú. que nos permita ir, pues, también construyendo esa reserva cognitiva con la que vamos a llegar a transitar todas Toda las la vida. otras edades. Etapas. Ujú. Ajá. ¿Y cómo crees tú, Lizeth, que podemos acercar a los niños a la lectura, pero sin obligación? Ya, claro. ¿Cómo? Bueno, lo primero, a ver, si tengo que volver la mirada a lo ¿Macro? macro, tengo que decir que, pues, el Estado, pues, debe ocuparse de generar los espacios para Ujú. el acceso democrático al libro. Es algo Ujú. que he repetido muchas veces. Sí. ¿En qué consiste eso? Bueno, en entender que debe haber suficientes puestos para personas capaces de trabajar la mediación lectora, Ujú. plantillas presupuestarias para bibliotecarios, bibliotecarias, espacios para esos Sí. bibliotecarios y bibliotecarias. A veces hay espacios que se crean y son bellos, pero no hay bibliotecario, bibliotecaria, y una persona ahí sin estabilidad laboral, que sabe que su contrato se acabará en tal momento y después pondrán a cualquier otra persona quizá improvisadamente o cerrarán el espacio. Ujú. Entonces, empezar a regularizar esa Eso. situación porque en Ecuador, a nivel de bibliotecas y lectura, tenemos, no hemos tenido la mejor suerte. Es Ujú. decir, nos faltan redes de bibliotecas, nos faltan bibliotecas, verdaderas bibliotecas públicas a las que la comunidad, la ciudadanía pueda acercarse, afiliarse, llevar libros a casa para Ujú. leer. Cuando tenemos Ujú. esto, pues lo que está aconteciendo es una activa construcción de comunidades que activarán el circuito del libro Sí, también a la vez, totalmente. que luego necesitarán comprar libros, regalar libros, Sí. porque no se construye demanda para el consumo de libros de otra forma. Ujú. Entonces, lo que sugiero es que en las casas, quienes tienen niños y niñas, intenten siempre tener un lugar con libros Ujú. para ellos y ellas, que lean también este tipo de literatura que muchas veces está llena de no solo belleza, sino de sentidos para Claro. nosotros los adultos Sí. también. Entonces, y a veces son inclusive la punta de hilo de un trayecto lector personal. Hay muchas personas adultas que han empezado a leer a raíz de sus paternidades, Sí, claro. maternidades. Es interesante ese fenómeno también. Así que yo creo que es importante Sí. pensar mucho en estas cosas, Sí, ¿no? reflexionar al respecto. Y tal vez, Lizeth, ¿qué te gustaría que nunca desapareciera de los libros para niños? Lo que siempre se mantenga. Ya, bueno, me gustaría que detrás de los libros para niños haya, pues, adultos Ujú. conectados genuinamente con la infancia. Esto es muy difícil porque los niños no pueden producir los libros que ellos consumen, los adultos sí. Pues me parece que
podremos tener una literatura cada vez más alejada de esa mirada que tiene el niño, menos cómplice de eso, ¿no? Eso. Entonces me gustaría pues una literatura infantil que pudiera ser generadora de una interlocución cada vez más afín con la infancia tan compleja que es en todo momento de la historia. Háblanos, Lisette, ahora ya para ir cerrando tal vez, de el proyecto que estás ahora actualmente, que nos trajiste, de este Sí. proyecto de crónicas sobre mujeres. Bueno, es un libro, ya dejó de ser un proyecto por fortuna. Sí. Es un libro, es un libro diferente porque, Ajá, eso estaba. porque tuve que investigar sobre, o decidí investigar sobre 15 mujeres del mundo, entre Ok. ellas una ecuatoriana, Ujú. que es Nemonte Nenquimo, una mujer de Pastaza, una mujer guaurani, que ha hecho un trabajo encomiable en defensa del medio ambiente, para impedir la explotación petrolera Ujú. en su territorio y que está permanentemente pues impulsando toda la reflexión, el análisis y las acciones necesarias para que se entienda el derecho que tienen los pueblos a al cuidado y conservación de sus territorios. Claro. Y bueno, pero en el libro hay 15 mujeres y por cada una de estas mujeres escribí pues un perfil informativo que contextualiza de manera geopolítica la vida de cada una y un texto más literario, un Ok. segundo texto literario no eminentemente ficcional, porque está relacionado con la vida de estas mujeres, con un motivo que puede ser como pues el elegido por mí, el medular de sus historias, ¿no? Entonces es un libro con esa composición diferente y nueva para mí, porque Claro. partió de una investigación profunda y que, bueno, siento pues una infinita, pues infinito respeto por la vida de estas mujeres, Sí. por el ejemplo que son. Una de ellas ha muerto, que es Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras. Era una mujer del pueblo lenca, defensora también de la naturaleza, del medio ambiente, y que se opuso a la construcción de hidroeléctricas en el río Hualcarque, un río sagrado para el pueblo lenca. Pues recibió amenazas de muerte, anunció que estaba siendo amenazada y igual fue asesinada. Entonces es la única mujer del libro que no está viva. El resto son mujeres que están activamente en sus entornos, teniendo un activismo en distintos ámbitos, ¿no? Hay una que desactiva minas antipersonas en Tayikistán, otra que hace instalaciones solares en el desierto de Jordania, en una esquinita, en una pequeña aldea del desierto de Jordania, donde nunca había habido luz eléctrica. Hay también, pues, una mujer que fundó un pueblo, el único pueblo en África donde no viven hombres, que es Umoja, así se llama, que en lengua suajili quiere decir unidad, y es un pequeño pueblo que está a 300 kilómetros de Nairobi. Y bueno, la historia de ese pueblo es interesantísima, el por qué no viven hombres en él, ¿no? Aunque desde luego sostienen una economía en la que hay también intercambios con hombres, pero allí dentro de Umoja solo Solo viven mujeres. mujeres y niñas y niños también. Entonces, hay otras, la primera mujer que estudió medicina en Uganda y que ha sido, bueno, que tuvo que romper barreras, ¿sí? De siglos, como ir a la escuela, siendo una niña, ir a la escuela después de que ya había cumplido lo que le permitía la sociedad, que era pues una formación muy básica y en lo doméstico para niñas. Y ella dijo, no es suficiente, quiero seguir. Y su padre dijo, pues vas a seguir. Y la llevó a la escuela. El caso
de una joven pakistaní que también rompió esa misma barrera gracias a su padre, pero que nació con una discapacidad, además, con una condición que hace que allí, ahora mismo, eh, muchas niñas no tengan ni siquiera un nombre, ni siquiera les pongan un nombre. Cuando tienen una discapacidad, nacen ya Sin derecho a condenadas esa... a un encierro, en muchos casos, a un encierro casi perpetuo y además a no tener un nombre. Entonces, el padre de esta niña dijo, va a crecer como sus hermanos. Curiosa la posición de algunos padres en este libro, de la presencia de algunos hombres en este libro que también pues contrarían los estereotipos Exacto. y llevan adelante esto. Bueno, también está la historia de la cooperación internacional en este mundo a través de una mujer que fue nombrada heroína de la ayuda humanitaria en el año 2024 y que dedicó su vida y sigue dedicándola al trabajo pues, por comunidades y entornos asolados por guerras, por violencias y de la peor destitución humana, también porque sin cooperación internacional este mundo se queda pues aún más Estancado. expuesto pues a los peores desenlaces, ¿no? Claro. Eh, por eso te digo, pues el libro fue una experiencia para mí. Con cada mujer de estas recuerdo cómo mi vida se iba pues convirtiendo en una suerte de desahogo permanente, de conmoción permanente. Por fortuna iba a buscar más información que yo creo que creo que ha sido mi proyecto. Ahora sí retomo tu palabra del inicio más importante de escritura. Y se han enojado los otros libros porque viste cómo se derrumbaron. Dijeron, Solo está hablando. esta que se cree. Bueno, que... Pero, ¿y cómo hiciste la elección? Me parece muy particular porque son mujeres extraordinarias, ¿no? Que creo que nos llegan y es una experiencia de vida Sí, increíble. bueno, mira, hice una primera búsqueda Ujú, que a través de ciertas fuentes ujú, que reconocen listas de mujeres del mundo, las más influyentes en esto, mujeres reconocidas por ONU, mujeres. Entonces, ujú. a través de eso pude armar esta suerte de mapa de mujeres porque quería que se sintiera también cierta diversidad en ellas, no Claro. repetir activismos. Por eso Ajá. tengo una mujer de Papúa Nueva Guinea que defendió y defiende todavía a mujeres y a niñas que son pues violentadas de modo terrible allí en nombre de una creencia que es pues la creencia que en la sanguma o brujería que hace Ok. que grupos allí de personas puedan atacar a Mm, mujeres y no solo mujeres, niñas, jóvenes en general, pero sobre todo a mujeres eh, acusadas de brujería por los motivos más insólitos, ujú. como no se entiende la muerte natural. Entonces, si en una familia muere un niño de muerte natural, es probable que haya que determinar quién de esa familia es una bruja. Entonces, es posible que esa abuela que está loca de dolor Claro. y ha sido, ahí Ujú, menciono casos, ujú, sea ajusticiada, entre comillas, pero ujú, también hay otras premisas, ¿no? ujú, Desde donde se cometen estos crímenes. Cuento también la historia de una mujer que se subió a una secuoya gigante ujú. y permaneció allí más de 2 años, subida más de 50 metros de la tierra para defender esa secuoya cuando iba a ser, pretendía Talada. ser talada por una compañía Ujú. dedicada a la extracción maderera y a la venta y comercialización que fue destruyendo bosques milenarios. Entonces, Ujú. esa es una historia increíble porque casi no se puede creer que Ujú. alguien pueda permanecer, resistir todas las agresiones que además resistió para impedir que siguiera protestando porque estaba recibiendo mucha atención de grupos medioambientalistas y de la prensa, pero ella resistió allí gracias Ujú. em, a sus colegas, Claro. amigos que también la apoyaron, pero logró defender esa secuoya a la que le puso por nombre Luna.
No. Y todos los árboles a la redonda, 50 metros a la redonda de esa secuoya, están protegidos también gracias a la protección de Luna. Súper interesante, de verdad son historias extraordinarias, Sí, te Lisette. menciono solo algunas, Sí, claro. pero son 15 de infinidad de historias. La verdad que el libro es nada comparado con la cantidad de vidas ejemplares en un mundo en el que el concepto de lo ejemplar se va pues trastocando con una idea del éxito que no tiene nada que ver con lo Sí, ejemplar, ¿sí? sí. Y es lo que estamos consumiendo, es en lo que nos estamos quedando. De hecho, cuando hablo de Nemonte Nenquimo, la sorpresa es que no la conocen. Ujú. Nemonte Nenquimo no es conocida en los colegios del Ecuador, no es conocida en el Ecuador, y es una mujer sobre la cual, por ejemplo, pues Penguin Random House, que es una de las editoriales más grandes del mundo ahora, Ujú. ha publicado un libro un libro de Nemonte, que ha sido el primer libro traducido a la lengua guao-terero. En simultáneo ha sido traducido, creo que a 7 idiomas, y entre ellos Mm. el guao-terero, y se está difundiendo. Estuvo en la feria del libro de Bogotá, Nemonte Nenquimo. O sea, digo, ya me hubiera gustado ver una información oficial acerca de Claro. eso, enterarme, porque yo también fui y no me la encontré. Y Mm. hubiese ido a buscarla Claro. desaforadamente a buscarla para darle un abrazo, pero Sí. no me enteré. Me enteré después en las noticias, ella allí mostrando su libro, Mm. Somos Jaguares. Entonces digo, están pasando cosas que se nos pasan por ese lado, un poco de la periferia donde está Ujú. la vida que no vemos, la vida que no tiene nada que ver con el maquillaje, ni con el cuidado de la piel, ni con la prolongación de la juventud. Sí, sí. Cuando además estamos todavía llenos de colágeno, porque esto está empezando muy Sí. prematuramente, ¿no? Claro, sí. Yo no tengo ya colágeno, tengo cero colágeno, pero Sí, estamos sí, vemos hablando niñas de de 10 un 8 años. consumo, pero más que precoz. Sí, y entonces damos prioridad o estamos dando la importancia realmente a cosas que no la tienen como debería ser y dejando a un lado Sí, todas estas sí, maravillas que ya, nos ya. ofrece el mundo y la naturaleza y la Imagínate lo que vida. sería solo para el entorno educativo nuestro, del Ujú. país, conocer a esta mujer, a Nemonte Claro. Nenquimo, saber, tener un poquito de acercamiento. Bueno, se puede a través de este libro, pero Ujú. debería ocurrir sin este libro. Claro. Debería estar posicionado Sí, en el análisis, en aquello a celebrar, ¿sí? sí. De aquello de lo cual nos debemos enorgullecer, Por supuesto. ¿sí? Ujú. Y también eso opaca un poco también las cosas que pues no son tan buenas que están pasando, ¿no? En el país y en el mundo. Y esto nos ayuda también a ver lo positivo y a llenarnos de todas estas cosas maravillosas que tenemos más cerca de lo que podemos imaginar. Así es. Ujú. Entonces, bueno, queríamos ya para cerrar, Lisette, agradecer a todos los que nos ven y nos siguen, nos escuchan, que compartan este y todos los episodios de Páginas al Aire con su persona favorita, con su familia, con sus amigos. También invitarlos a que que van a poder encontrar los libros de Lisette, tanto para pequeños o grandes. Recuerden que es de 1 a 100 años que pueden leer los libros de Lisette. Pueden encontrarlos en todas las sucursales de Librería Española a nivel nacional o adquirirlos a través de nuestras redes nuestra página web o nuestra línea WhatsApp. Los invitamos sin duda a leer, a empaparse de esta gran autora que ha compartido con nosotros el día de hoy, a visitar bibliotecas y a compartir la palabra y a infundar en los niños toda esta gran sabiduría que Lisette comparte con nosotros. Además que son libros increíbles, con ilustraciones espectaculares, con una letra, con un acabado estético también súper lindo que sé que a los niños les va a llamar la atención, que veamos la literatura para compartir en familia, ¿no? Donde todos nos podemos reunir y créanme que he tenido la oportunidad de leer algunos libros de Lisette, aunque sean para niños, nos llegan a los adultos mucho más de lo que imaginan. Entonces, Qué Lisette, suerte para sí, mí que sí, los sin hayas duda que leído. sí. De Gracias. verdad, gracias por acompañarnos, por este espacio compartido tan grato, tan enriquecedor. Y tal vez algo final que quieras decir y compartir con todos nosotros, los que nos Bueno, siguen. mira, no, solo agradecerte, agradecerle a Librería Española, agradecerte a ti. Este espacio es precioso. La verdad es que no me esperaba que tuviéramos una conversación así. Y bueno, desearles lo mismo, pensar
que nos hace falta tiempo para conversar, para volver a tocar lo humano que está donde estemos nosotros, pero donde estemos presentes de verdad. Y estar presentes es poder escuchar, poder construir ese pequeño tejido en torno a cualquier mesa, conversando y respetando la presencia de todos los que amamos. Claro. Que la manera de respetar a veces es también pues atender a través de ciertas curiosidades que nos pueden llevar a hablar, a poner palabras en la vida, que es algo tan necesario. A través de la lectura podemos pues también aumentar esa especie de tejido o red y a reflexionar acerca de cosas que puedan pues hacerle siempre bien a la infancia y a todos. Así que bueno, les invitamos a darle like, no olviden dejar sus comentarios, nos vemos en el próximo encuentro entre páginas y gracias Lizeth por este espacio tan maravilloso. Gracias a ti. Nos vemos pronto, chao chao. Hey!